Bien. Luego de ello aparecen los antihistamínicos H2. Los avanzamos ya, ¿verdad? Los antihistamínicos H2, la droga tipo es la ranitidina. Todavía la usamos. Ranitidina viene de 150 miligramos comprimidos y de 300 siempre cada 12 horas. Salió un comunicado de farmacovigilancia que era cancerígeno, sin embargo uno de sus excipientes fue cancerígeno, no es que la molécula es cancerígena. Si ustedes leen bien la noticia, sacan ranitidina del comercio por ese principio activo, no dice acompañador o excipiente cancerígeno, pero se mantiene en ampolla. ¿Qué me hace pensar eso? Que no es la ranitidina en sí. En ampolla la utilizamos 50 miligramos cada 12 horas. ¿Qué ocurrió con estos antihistamínicos H2? Disminuían producción de ácido clorhídrico, sin embargo, teníamos un efecto rebote o teníamos tolerancia. ¿Por qué el efecto rebote? Porque si yo los bloqueo, los receptores de histamina me quedaban todavía. ¿Qué otros receptores para producir ácido clorhídrico? Norepinefrina y acetilcolina. Entonces, si yo lo bloqueo, el organismo siempre es sabio. Al organismo le gusta que en mi estómago haya ácido. No es malo, es lo normal, es lo fisiológico. Yo debo comer y estar el ácido ahí para matar todo lo que yo comí que no es estéril y para la digestión. Yo necesito la acidez gástrica ¿para qué? Para que las proteasas que van a digerir proteínas se activen, para que lipasa que va a digerir lípidos se active, para que amilasa que va a digerir carbohidratos, almidones, se active. O sea que él está puesto ahí porque es necesario. O sea que no es fisiológico bloquear el ácido. Sin embargo, en patología, donde la capa de moco del epitelio del estómago está más delgada y el ácido dañó la mucosa, hizo una gastritis, hizo una úlcera, ¿qué toca hacer? Ver cuál fue la causa y disminuir el ácido hasta que eso cicatrice. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos visto. Entonces, dentro de los antihistamínicos H2, ranitidina, cimetidina, famotidina, ebrotidina, ¿qué ocurrió con los primeros, como ser la cimetidina? La cimetidina de pronto disminuía la testosterona, entonces ya no se la usó en varones, se la retira del mercado y queda ranitidina. Famotidina con un poquito más de potencia, no de efectividad. Las dos son igual de efectivas, pero la famotidina que todavía la usamos, famotidina 20 miligramos hace lo que ranitidina hace 150, pero la efectividad es exactamente igual. Si recordamos en qué porcentaje disminuía la producción de ácido clorhídrico, Ranitidina 20%. 80 mucho, 50, 60, 70, si la usáramos cada 12 horas y se puede usar hasta 300 miligramos cada 12 horas. ¿Cuándo usábamos 300 miligramos? Cuando el paciente con 150 sentía que había mejorado y desmejoró. Entonces necesitamos bloquear mayor número de receptores, fenómeno de tolerancia, ¿no? Que son los principales efectos adversos de estos fármacos. Bien, luego de ello aparece los inhibidores de la bomba de protones, así se les llama, pero en realidad el mecanismo de acción de ellos, ¿cuál era? Ellos bloqueaban a una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima que va a mover a la bomba de protones? ¿Y qué característica tenía ese bloqueo? Irreversible. Y es irreversible después de cuántas horas recién se forma una nueva ATPase. 16 horas, 18 horas fácilmente, ¿verdad? Por eso se debería administrar una vez al día. Tenía una característica ella para poder activarse, porque es un profármaco, todos son profármacos. ¿Qué precisan para poder activarse? Un pH ácido, por lo tanto, si yo lo tomo en vía oral y el pH está ácido en mi estómago, ahí se activa, ahí se protoniza sin haber llegado a circulación sistémica. Por lo tanto, ¿qué precisa un IBP para ser administrado en vía oral? Excepto si alguien le acompaña que hace que el pH de pronto sea más alcalino, ¿no? Y vimos el ejemplo cuando venía combinado con un bicarbonato. Ok,
ahí vimos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, es omeprazol. ¿Quién me dice las diferencias entre ellos? ¿Cuál es más efectivo? ¿Ya leyeron? Les pedí artículos para que revisen las diferencias entre ellos. Yo les dije sus diferencias son farmacocinéticas exclusivamente, que se ha sido transformado por una enzima o por otra. Vimos el caso de omeprazol, que es biotransformado por el CYP219, y también lo hacía un fármaco como el clopidogrel, que era un antiagregante planetario, ¿verdad? Que era inactivo. Esa enzima lo que hace es activarlo, y si esa enzima la usó el omeprazol, cuando pasa clopidogrel por ahí no se podía activar, por lo tanto ahí damos pantoprazol o una ranitidina. Pero ¿qué era lo importante saber? Que solo sus diferencias son farmacocinéticas. La unión a la ATPasa lo hace en un lugar o en el otro, la hace un poquito más rápida o un poquito más lento, pero es mínima la diferencia. En efectividad son similares. Yo les había pedido que revisen un poquito a modo de lectura, y la efectividad básicamente es similar. Bien, ¿qué habíamos dicho? Tiempo de duración, también les pedí que busquen. El tiempo de duración en gastritis te dice de 2 a 4 semanas y en una úlcera hasta 8, más que es lo que ocurre usualmente, que esos tratamientos son larguísimos, años, como que fuera algo crónico, y nunca puede ser crónico. Y el otro tema es que las gastritis más bien son como más alcalinas en la tercera edad, no siempre. Yo tengo un paciente con 80 años con una hipersecreción de ácido clorhídrico hermosa, más eso es inusual. ¿Qué es lo usual? Que las bombas de protones vayan bajando de actividad. Y a veces el paciente siente esa gastritis que le quema o un reflujo, generalmente son alcalinas, ¿verdad? Generalmente, no siempre, más hay forma de medirlo. Después habíamos dicho indicaciones. ¿Qué indicaciones va a tener un inhibidor de bomba de protones? ¿Qué es el que más usamos? Gastritis y úlcera. ¿Qué más? ¿Reflujo? ¿Lo va a curar el reflujo? No. ¿Qué es lo que le hace al reflujo? Alcaliniza el ácido gástrico y por ende ya no va a sentir a esa persona como esa quemazón que describe el paciente. Okay. Pero el reflujo va a seguir. El reflujo va a seguir, eso es importante, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta a veces que hay reflujo cuando el paciente no lo siente? Cuando tiene una tosecita permanente, principalmente cuando se acuesta, ¿no? Porque el reflujo va a ser una broncoaspiración permanente. Bien, ¿para qué otra patología? Dijimos un síndrome de Sorin-Kerenison, donde aquí hay un tumor hiperproductor de ácido clorhídrico, y la indicación es quirúrgica, más usamos IVP. En ese caso, sí o sí yo debo, para evitar gastritis y úlcera, bloquear un 100% la producción de ácido clorhídrico. ¿Cómo pudiera yo bloquear un 100% la producción de ácido clorhídrico? En la administración endovenosa. Endovenosa, infusión continua. ¿Ya? Endovenosa en infusión continua. ¿Será prudente combinar una ranitidina con un omeprazol? Así tenemos doble mecanismo de acción para disminuir o tratar una gastritis. No. ¿Por qué? Porque el omeprazol se activa en medio ácido y la ranitidina lo que va a hacer es disminuir en un 50% la producción de ácido. Perfecto, disminuir acidez. Si no hay acidez no tiene sentido. ¿Tendrá sentido dar cada 6 horas omeprazol porque la gastritis es galopante? No. Necesito las ATPasas funcionan. Sus efectos adversos más importantes, ¿cuáles eran? De los IVP. Si yo bloqueo acidez gástrica, ¿qué efecto adverso tengo? En el corto plazo, no en el largo. Hipergastrinemia, porque si no hay ácido, siempre ¿qué va a hacer mi organismo? Va a intentar ir al equilibrio, ¿qué es lo normal o el equilibrio? Que yo tenga ácido clorhídrico. Y aquí lo estás cortando el ácido clorhídrico. Hipergastrinemia, ¿qué más? Infecciones más frecuentes de todo lo que ingresa por vía oral.
hay dos efectos adversos que se están trabajando bastante. Sabor, pérdida de sabores en las papilas gustativas en algunos pacientes también. Puede haber dolores de cabeza también, cefalea. Y en el largo plazo disminuye la absorción del calcio porque el calcio necesita un pH ácido para poder absorberse y si no hay pH ácido, aunque yo tome kilos de calcio, no se va a absorber. Por lo tanto, lleva a hipocalcemia. La hipocalcemia estimula paratormona, hiperparatormona y eso hace que aumente acción osteoclástica e inhiba la osteoblástica en el hueso. Bien. Luego, el otro efecto adverso dijimos, intestino permeable. El intestino hiperpermeable, que probablemente ya lo tiene, por eso hizo gastritis, ¿no? Intestino hiperpermeable es por alimento, es por estrés, es por fármacos también. Hoy atendí a un paciente que yo era su médica número 18. Dermatólogos le atendieron como 6, gastros le atendieron 3, internistas le atendieron 4 y estuvo internado en 2 oportunidades. Él viene por una alergia del cuerpo enloquecido, ya realmente no sabe a qué se debe, ¿no? Con mucha picazón, principalmente anal, pero la picazón es en todo el cuerpo. Entonces va a un dermatólogo y le dice, es lo que te han dado antibióticos recién por tal cosa. No, dice, porque las alergias fueron antes de ese evento que yo recibí antibióticos. Luego va a otra dermatóloga y le dice, es a los ácaros, a los pelos, sacaron los perros de la casa, ella no tiene contacto con ningún animal, tiene alergia. Le hacen unos test alergológicos, otro médico especialista en alergia, y hace ácaros, sacó y pelos, alguna cosita más. Luego hacen endoscopía, sale el Helicobacter pylori positivo, hace tratamiento del Helicobacter pylori, no lo pudo completar el tratamiento porque son 2 antibióticos más un IVP. Cuarto, quinto día se siente muy mal y las alergias empeoran. Va a otra dermatóloga, le dice, el antibiótico que te dieron, no, yo las tengo de antes. Antibiótico recibido en 2 oportunidades. Definitiva, seguí conversando y justo llega la esposa atrasada y entra y le dice, hay algo importante hoy. Ya yo iba pensando, ¿no? Algo importante. A él lo internamos antes de sus alergias porque hizo una diarrea 14 días y no paraba con nada. Entonces hace la diarrea 14 días, lo internan, lo hidratan, le hacen muchos estudios de las heces, no sale nada, ni virus, ni bacterias, ni parásitos. Bueno, entonces le dan todos los laxantes estando ya con diarrea y le preparan para hacer endoscopía y colonoscopía. Cuando termina de tomar, le hacían la colono a las 7 de la mañana y la endoscopía, y a las 10 de la noche salió un estudio que alguien había pedido y sale Clostridium difficile. ¿Quién sabe qué es Clostridium difficile? Una bacteria. Ya no hay nada de flora, generalmente asociada a antibióticos, ¿no? Clostridium difficile, si recuerdan un poquito microbiología, Clostridium difficile es un anaerobio. Si yo voy a tomar una muestra de materia fecal y vamos a hacer cultivos, le dio el aire, oxígeno, entonces nunca va a desarrollar, porque necesitamos medios especiales, y lo que hoy se hace es medir las toxinas del Clostridium, la toxina A y la toxina B. Esa diarrea se llama colitis pseudomembranosa. Paciente muy estresado, 4 niñas. La esposa enfermó grave, casi muere en quirófano. Dueño de una empresa, o sea que estrés en el trabajo, estrés con los hijos, estrés con la esposa, un estrés severo, y venían sus episodios de diarrea, pasaba, se estresa, diarrea, un colon irritado. Hasta que en algún momento
Fue tanta la inmunosupresión que el Clostridium que todos tenemos, pero en un rincón, así como el Helicobacter allá quieto, prolifera y hace la diarrea. Esa diarrea se llama colitis pseudomembranosa. Eso me dice la esposa. Ese fue el primer evento que empezamos a ver médicos con él. Después de ese evento aparecen estas alergias. ¿Cuál es la causa? Sí, señor. Es simple, le digo así. Puede ser una producción de autoanticuerpos debido a que los taquitos permeables. Sí, señora, esos son los enterocitos o los colonocitos prendidos, algo así para ver que hay una bisagra, empiezan a separarse y a perder los pelos. Él ya es estresado, cortisol elevado aumenta ácido clorhídrico, va variando flora más su tipo de comida, había un poquito de sobrepeso. Hoy me dijo llevas a 8 kilos sin hacer dieta, entre las diarreas y que ya no sé qué hacer y qué comer. Por aquí pasan proteínas de mayor tamaño, son antígenos y hace anticuerpos. Y cuando él llega, se sentía esos pacientes que iban tragando sus mocos todo el día. ¿Por qué? Porque los producen mucho. Y claro, él no se va a poner a expectorar, ¿verdad? O sea, que se lo traga calladito y me dice sí. Le dice, ¿estás resfriado ahora? No, yo vivo así, tragando mocos todo el día y cuando puedo sacarlo, lo saco, ¿no? Entonces, esta reacción antígeno-anticuerpo probablemente es responsable de la alergia que tiene, pero en todo el cuerpo, principalmente los pliegues, y va rotando, ¿no? Va rotando. Toda autoinmune, tiene rinitis. Esta hiperpermeabilidad atiende el cerebro y la barrera hematoencefálica. Lo que le ocurre acá, le ocurre aquí, barrera hematoencefálica, por vía linfática, el sistema mal, tejido linfoideo asociado a la mucosa. Él vive con migrañas o cefaleas constantes, vive con rinitis, vive con alergia. Para ver esto, y acá hubo un Clostridium difficile, es muy difícil combatir el Clostridium difficile. Generalmente le achacamos al uso de antibióticos de forma crónica y ahí ya se varió la flora, pero aparentemente la flora de él ya se venía batiendo. Difícil el tratamiento. Hace la colitis pseudomembranosa, se daba comicina en ampolla para tomar. Como ella nunca se debe tomar porque no es liposoluble, ¿no? Entonces no se absorbe. Por eso se la usa, porque para Clostridium es 100 puntos y no se absorbe, queda en el intestino y se va. Hicieron bien el tratamiento, vancomicina se hace en vía oral. Y después de eso, recién vienen los eventos, entonces todo el mundo le echaba la culpa a la pobre vancomicina, ¿no? Que ni siquiera se absorbe. ¿Qué ocurre con este paciente? Este paciente, todo su tema es intestino, además de un síndrome del intestino irritable que me barre más la flora porque él se pone nervioso y malvado. ¿Qué hacen con este paciente? Ahorita tiene todavía estos episodios de alergias muy severas, de rinitis, el intestino más o menos, por ahí hay diarrea, por ahí no, pero es irritable. ¿Qué hacemos con ese paciente? Puro omeprazol le digo. Para disminuir la secreción. Más. ¿Qué es alimentación formal? Que sea baja en oligo y monosacáridos y polioles, que son alcoholes fermentables, que son azúcares, que se vuelven alcoholes fermentables. Sustancias que oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y los polioles fermentables, porque esos se fermentan y dan gases. Le ayuda un poquito, pero no me altera más lo demás. O sea, la pausa no, hincha un poquito menos el paciente, pero sí además la idea. ¿Qué más? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacen con este paciente? ¿Dónde empezó todo?
¿Qué llevó a la hiperpermeabilidad? El estrés. ¿Y qué es estrés? Nadie vive sin estrés. Aumento del cortisol. Aumento de cortisol. Aumento de, ¿qué hace el cortisol en un hombre joven? Hipersecreción, ácido gástrico. Aumenta el ácido clorhídrico. Entonces le daban omeprazol. Aumenta el ácido clorhídrico y me barre la flora. Y eso hace el intestino hiperpermeable. Y si empezó por aquí, ¿qué hacemos? Le cambiamos las hijas, le cambiamos la esposa, el trabajo, le cambiamos la vida y lo mandamos a Punta Cana de vacaciones solo. No, ¿ves? ¿Qué hacemos? Recomendarle que haga una actividad que haga. Tienes que trabajar 4 bocas de alimentar. Pero no está mal lo que dice. Tengo que controlar cortisol y adrenalina. Y él, ya cuando ya se tranquilizó un poquito y escuchaba, ¿qué significa esa respiración? Como no puede ingresar mucho el aire, porque la respiración es cortita, porque hay mucha noradrenalina y mucha ansiedad, que hace el ansioso a rato. Cuando pasan a su examen y se ponen nerviosos, ¿no les falta el aire? Que no estudian, le falta el aire. Ya, entonces aquí hay que empezar. ¿Cómo voy a controlar cortisol? No le vamos a cambiar la vida. Pilla alguna actividad y tiene el espacio, 100 puntos, pero yo acá tengo que aumentar GABA. ¿Qué es GABA? ¿Y qué hace el ácido gamma-aminobutírico? A ver, nómbrenme sustancias que me aumentan GABA. No me digan alprazolam que los mato. El alprazolam sí lo hace y lo hace muy bien, pero no lo puedo poner con alprazolam. Modulamos estrés, ahí tenemos muchas sustancias. Tenemos valeriana, caborcagua, teanina, ashwagandha, si quieren. La valeriana funciona muy bien. Sin que se duerma, porque tiene que trabajar y trabajar mucho. Controlar el estrés, una actividad física. Me gustaría, como dice su compañero, una actividad que le agrade, más actividad física que no hace, su masa muscular cayó, así se ve. Estaba aquí hace unos meses, ahora está acá. ¿Por qué? Porque como come menos ahora, ¿de dónde va a sacar energía su cuerpo? De los músculos. Bajó algo de grasa, pero muy poco, bajó más de todo. Y después acá tenemos que ir trabajando para cerrar. Ahí hacemos fibras prebióticas, hacemos glutamina y este intestino es el que hay que reconstruir. Y si es síndrome de intestino irritable, ahí no me puedo quedar con una valerianita y una tiamina. Generalmente su sustancia es un poquito mejor, es como una sulpiride. El sulpiride es un antipsicótico, si ustedes quieren, se usa 100 miligramos. Un 8 miligramitos va muy bien. Colon irritable. Trimebutina también. Trimebutina la deja quieto al intestino, pero no controla ansiedad. Esta sulpiride no es para el intestino, es para su ansiedad. Porque su ansiedad, el individuo se irrita y lo irrita el intestino. ¿Ya? Trimebutina es para dejar quieto el intestino, entonces van a bajar las diarreas. Pero no para la ansiedad. Para la ansiedad, trata la ansiedad y todo mejora. Todo empezó por ansiedad. Cortisol, ansiedad. Si le controlamos ansiedad, es muy probable que esto ya no se desate. Acá hubo mala flora, ya Clostridium, vancomicina, hubo Helicobacter pylori, había reflujo, lo trataron, no pudo completar por el dolor, la molestia y la distensión abdominal. Entonces, ¿ahora qué tocará hacer? Eso fue causa de alergia. Comida, ejercicio, hacer intestino hiperpermeable, corregir flora y vamos a ir mirando. ¿Quedó mejor? Ya. Bueno. En esos pacientes, por ejemplo, puro omeprazol. No es un mal fármaco, el omeprazol es fantástico. Fíjense cuánto disminuye la producción de ácido clorhídrico, cuánto tiempo voy a usar. Pero la pregunta es, toda la sintomatología de él descargó a estómago e intestino. ¿Será que dar un omeprazol va a solucionar? No, ese era el mensaje. ¿Ya? Bueno, después de eso, hasta ahí hicimos, ¿verdad? Los bloqueadores de gastrina, esos no tuvieron cumpleaños, les dije yo, ninguno.
Los primeros entonces son los fármacos antiulcerosos. Son protectores gástricos, no solo disminuyen la producción de ácido clorhídrico. En el estudio, algunos presentaron en la feria, hay un estudio y todo el mundo le llama protectores gástricos, no protegen el estómago. ¿Cómo me va a proteger mi estómago si lo que le hace es quitar el ácido? ¿Eso es protección? No, eso no es protección, son antiulcerosos. ¿Está bien? Es que estoy usando este AINE y el AINE bloquea la prostaglandina gástrica. Sí, entonces yo pudiera usarlo, pero no es protector, sigue siendo antiulceroso. Segundo, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a usar antiácido. Antiácido, le vamos a llamar mejor fármacos que bloquean. No bloquean, neutralizan. Neutralizadores del ácido clorhídrico. ¿Qué es neutralizar? Si yo tengo un ácido, voy a dar una base. Estos neutralizantes los tenemos solubles y los tenemos insolubles. ¿Qué significa soluble? Que de alguna forma va a llegar al sistema circulatorio, a circulación sistémica. Insoluble, teóricamente, llega a intestino y de intestino no va a absorberse, teóricamente, ¿verdad? Soluble, ¿qué significa? Soluble es el bicarbonato de sodio, en la anterior clase dijimos ya esa reacción. Bicarbonato es una base. Ese bicarbonato se va a encontrar en su camino al ácido clorhídrico porque este paciente tiene gastritis y úlcera con mucho ácido clorhídrico. ¿Qué reacción va a ocurrir acá? El cloro se une al sodio y se forma cloruro de sodio. Cloruro de sodio se va a absorber el 100%. Y si se absorbe cloruro de sodio, ¿qué efecto adverso voy a tener en mi paciente? Que tiene sodio, agua, aumenta la volemia. Si son pacientes jóvenes no pasa nada, pero si el paciente es hipertenso sí puede aumentar la presión arterial. ¿A ustedes qué les puede pasar si se comieron unas viejas aceitunas bien saladas antes de dormir? ¿Cómo amanece al día siguiente? Con los ojos hinchaditos, y el que iba al baño no va al baño ni de casualidad, porque esa sal va a reabsorber agua y no vamos a formar orina, va a quedar retenida. Más dióxido de carbono que sale como eructo cuando toman el bicarbonato. ¿Y qué más? Y agua. Aquí el pH de mi estómago estaba bien ácido, 1 para ese paciente. El bicarbonato en esta reacción por lo menos lo lleva a 8, si no es a 10 de pH, alcalino a morir. Esta reacción me lleva a alcalinidad. ¿Vieron esas publicidades donde alguien toma algo y el fuego del estómago se calma? Así es esa sensación. Eso es en un primer momento. Y yo siento un alivio momentáneo, como que apagué el incendio. Te bebiste todo lo que pudiste, y estás con una acidez terrible, o te comiste cosas que no debías y mezclaste alimentos, una acidez terrible, te tomas el bicarbonato, ¡ay, qué alivio! Hasta salió un eructo y me alivió de momento. De momento me subió el pH. Si el pH sube tanto, está en riesgo mi vida, porque el ácido en el estómago no está puesto para nada, tiene su objetivo. Entonces esto estimulaba, ¿qué les dije en la anterior clase? A la bomba de protones, y ella termina haciendo más ácido. Y el paciente intenta volver a tomarlo. Eso lo tiene ese bicarbonato de ¿qué? Es lo que se toma para beber, para beber guasal, no guasal es la cultura. Alical, Alcacer se lo había, pero son todos lo mismo, son bicarbonatos. ¿Se entendió? Y esto va a ser el efecto rebote. Y si el paciente otra vez se siente mal, ¿qué intenta hacer? Ya. Esto no lo van a ver en receta médica nueva, a no ser que quieran alcalinizar la orina porque se tomó el paciente un fármaco ácido y queremos eliminarlo. ¿Está bien? Ok. O sea que estos neutralizantes solubles serán de largo plazo, serán superútiles.
No. De ahí vamos a ir a los insolubles. Los insolubles son, por ejemplo, un hidróxido de aluminio. El aluminio es un mineral pesado. El libro dice que no se absorbe. Vamos a ver. Hidróxido de aluminio más ácido clorhídrico. ¿Qué reacción me da? El cloruro de aluminio, cuando lo dibujo así en química, esto significa que forma un quelato insoluble.